Bueno, y nuevamente en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y en el día de hoy tenemos un hermano, amigo, una persona activa siempre, ¿verdad?, en todos estos temas tan importantes de la República Dominicana, sobre todo en los aspectos constitucionales, y nos referimos, ¿verdad?, a Domingo Rojas Pereira, abogado, consultor, una persona que está siempre activa. Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días a todos. Gracias por la Sí. invitación. Gracias a usted. Ahora mismo se está debatiendo un tema de suma importancia para la vida de la República Dominicana, sobre todo la vida constitucional, y es precisamente a una eventual ¿verdad? Reforma constitucional de la República Dominicana. ¿Cuál es su parecer? ¿Cuáles riesgos y cuáles beneficios pudiera presentar esa reforma? Bueno, tú sabes que en países y en democracias como la de nosotros, decía un escritor colombiano, José María Vargas Vilas, que las constituciones son leyes que se votan cada cierto tiempo para ser violadas todos los días. Entonces, Es cierto. no hay una tradición en la República Dominicana de respeto a la Constitución. Y el mejor ejemplo de eso es las 30 y tantas modificaciones o nuevas constituciones. 39, 38 nuevas constituciones que hemos tenido. Tú sabes que en democracias con más tradición que la nuestra, el orgullo de un país es decir que tienen una constitución que tiene, qué sé yo, tantos años, cientos de años. Aquí no, aquí lamentablemente el tema de la reelección ha sido la principal motivación por la cual nuestra Carta Magna ha sufrido cambios. En esta oportunidad, obviamente, no hay ese tema sobre la palestra, porque el presidente de la República tiene asegurada una nueva repostulación en el 2024, pero yo entiendo que son válidos los argumentos que se han hecho con relación a la modificación que se propone de darle mayor independencia funcional, económica, etcétera, al Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que nuestra clase política, como los partidos de oposición y los líderes que tienen esos partidos, sobre todo los mayoritarios, ya han estado en el poder y han modificado la Constitución, no precisamente para preocuparse por la institucionalidad, piensan y tienen ese resquemor de que en una eventual modificación para introducir esos cambios y producir una independencia real y total del Ministerio Público, entonces se vengan a introducir otros temas. Se está hablando específicamente de que sería para independizar los poderes de la justicia. Ministerio Público. Sí, pero se habla también de que se podría filtrar, porque acuérdense que ya Danilo, el expresidente Danilo Medina, está prohibido constitucionalmente volver a aspirar a la presidencia de la República. Se dice que a eso es que le teme el expresidente Leonel Fernández. No, porque en ese caso no le sería aplicable. Si se modifica la Constitución y se hace cualquier modificación para, por ejemplo, poner que la reelección no pueda ser de manera consecutiva, como hasta ahora, que es el modelo norteamericano, 2 oportunidades y nunca más, eso no le sería oponible a ningún otro expresidente que no sea Danilo Medina, porque se aprobó, siendo el presidente, que él no pueda ya aspirar a otro mandato. Acuérdese que cuando Hipólito Mejía hizo la modificación de la Constitución, reactivó de nuevo al expresidente Leonel Fernández, Claro, que no podía. Entonces, claro. a eso que Leonel le teme, porque debemos recordar que el PRM no tiene mayoría en el Congreso para modificar la Constitución y que por eso sería poder hacer un pretexto del PLD para introducir nuevamente a que Danilo pueda volver a aspirar. Bueno, ya eso sería una negociación política y en el marco de la política tú sabes que todo es posible, ¿verdad? Todo depende de si las partes llegan a un acuerdo y puede ser que el PLD tenga esa carta como una
forma de negociación de esa reforma, el que se le sea quitada el impedimento que tiene actualmente Danilo Medina para poder volver a aspirar a la presidencia de la República. Eso es posible. Ahora, Perfectamente. Y también el PRM pudiera también estar interesado en darle el poder de participar en las elecciones a Danilo Medina. Porque exactamente. eso provocaría bajarle un poquito la guardia a Leonel Fernández. Claro, eso decía que en el marco de una negociación política, un toma y daca, ¿verdad? Pues perfectamente se podría habilitar al expresidente Medina y eso sería parte de una negociación. Ustedes aprueban la parte que estamos sometiendo de una reforma para fortalecer la independencia del Ministerio Público y a cambio de eso nosotros le damos el hecho de que el expresidente pueda volver a aspirar a la presidencia. Y lo del Ministerio Público no podría hacerse de una manera más administrativa que constitucional. Sí, pero yo entiendo en ese sentido el presidente Abinader. El presidente Abinader quiere que esto quede como un legado que sea de manera permanente. Tú sabes que lamentablemente nuestra democracia, muchas veces los avances institucionales se consolidan incluyéndolo en la Constitución. Por eso, en esa Constitución nueva que se hizo durante el último mandato de Leonel Fernández, prácticamente se modificaron todos los artículos de la anterior Constitución. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández quería que ese legado quedara estampado en la Constitución de la República, porque es más difícil tú conseguir una mayoría para modificar la Constitución de la República que conseguir una mayoría para aprobar o derogar cualquier ley. Entonces, en ese sentido, el presidente Abinader quiere que este avance que ha tenido el Ministerio Público se consolide y quede mejor plasmado, haciéndolo constar en la Constitución de la República. Sí, porque... Y yo veo eso bien, porque eso sería una forma de consolidarlo y de, en cierta forma, hasta de asegurarse de que no sea tan fácil un retroceso. Porque recordémonos que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina lo que hicieron fue, sobre todo al salir del poder, dejar el Poder Judicial atado al partido o a su partido, poner y colocar cuadros del PLD en la Suprema Corte de Justicia y en los estamentos más altos del Ministerio Público para que eso le sirviera de una forma de blindaje. Y eso es lo que precisamente el presidente Abinader quiere evitar. Ellos dicen que no, que la actual Constitución no prohíbe que el Ministerio Público sea independiente, de acuerdo a Leonel Fernández. ¿De acuerdo? A Leonel Fernández dice que la Constitución actual no prohíbe que el Ministerio Público sea independiente, por eso sí, que dice que se opone. Sí lo prohíbe, oye, ¿por qué? Porque en un país presidencialista como este, el máximo representante del Ministerio Público, que es el Procurador General de la República, lo nombra y lo designa el presidente de la República. Entonces, el hecho de que se introduzca en la Constitución esa figura de un fiscal general, que es lo que se está proponiendo, la forma de elección no sería un decreto del presidente de la República, sería hacer otra forma de elección para que esa persona tenga una mayor legitimidad. Doctor, acuérdese que va a ser el Congreso que lo va a elegir como quiera. Entonces, bueno, el Congreso está manejado por partidos políticos. Perfecto, pero el Congreso es más plural que una sola persona, que es el presidente de la República, entiendo yo. Porque ahora es la voluntad del presidente de la República. Es una sola persona. El Congreso Nacional representa el órgano donde están aglutinados todas las provincias del país, todos los legisladores, y es más plural. Habría más debate. ¿A qué le teme el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, según Luis Abinader? No sé, en verdad, que ellos le temen. Pero eso está claro, le temen a que puedan habilitar a Danilo Medina. No. En el sentido de que la justicia sea independiente, es lo que Luis quiere decir. Ok. Que porque ellos le temen a que se modifique la Constitución. Bueno, pues tú tienes que el PLD ejerció el poder durante los últimos 16 años de manera consecutiva y 20 de los últimos 24, y todos sabemos que
en el ejercicio del poder ese partido fue desmintiendo el mito que lamentablemente creó el profesor Juan Bosch de un partido de impolutos, de personas que le hacían honor al lema del partido, servir al partido para servir al pueblo, y tú sabes ya los casos que hay de corrupción en los tribunales, y eventualmente podrían haber sometimientos con relación a los 12 años del doctor Fernández. Ahora, También. hay otra situación, y es que se está procurando, ¿verdad?, hacer algunos cambios, sobre todo la ley esta de extinción de dominio y otras leyes que están relacionadas, y complementaría el tema de la reforma constitucional. ¿Tú has ido en algún momento a algún líder importante de la Fuerza del Pueblo o del PLD hablar de la ley de extinción de dominio? No. No, ni lo vas a oír. Porque eso es mencionar cuchillo o soga delante del ahorcado. Claro. Una ley que le da la facultad al Ministerio Público de cuestionar a cualquier bien o riqueza que tú hayas adquirido y que tú tengas que demostrar de dónde tú la sacaste, eso obviamente es como el diablo a la cruz, le van a oír. Entonces, aquí si no hay una presión de entes externos, que todos sabemos cuáles son esos entes externos, esa ley va a deambular en el Congreso Nacional hasta que nosotros estemos convertidos todos en polvo, ¿verdad? Porque no hay un interés de la clase política, sobre todo la oposición, en que se apruebe, porque eso es el fin de la impunidad y del latrocinio en este país. De que amolar cuchillo por su propia garganta. Exacto. O la frase popular de que los bomberos no se pisan manguera. La manguera. Entre bomberos no se pisan manguera. Entonces tú no has oído ningún líder importante, ni lo vas a oír, del PLD ni de la Fuerza del Pueblo, abogar porque se apruebe esa ley. Esa ley correría... Hubo un pronunciamiento ahora, el pasado 16 de agosto, del presidente del Senado, el senador Eduardo Estrella, que dijo que en esta legislatura supuestamente se va a aprobar. Yo hago votos porque se apruebe. 27, ahora en el 27. El pasado 27 de febrero. Sí. De que decía que se iba a aprobar la ley de extinción de dominio en esta legislatura. Ojalá. Pero es que el PRM tiene mayoría. Si el PRM no aprovecha ahora para aprobar todas esas leyes que el presidente ha demostrado que tiene interés para que se apruebe, entonces, ¿para cuándo lo va a dejar? No, por eso te digo que hago esa salvedad del pronunciamiento que hizo el presidente del Senado. Ojalá que se apruebe. Entonces... Porque ese es el instrumento que falta para que aquí definitivamente la clase política entienda que ir a robar a un puesto público, ya eso no va a ser tan fácil. Pero supongamos que no se apruebe la ley de extinción de dominio. Los que están acusados hoy en día de robo y eso al erario público, existen leyes aquí que le permite no, claro. recuperar Claro, pero con la ley de extinción de dominio sería algo más efectivo, más expreso. Eso no quiere decir que con los actuales instrumentos legales que hay para perseguir la corrupción no sea posible la incautación, el decomiso, etcétera, de bienes que tú demuestres que son fruto de la corrupción administrativa. Entre usted y nosotros aquí, ¿verdad? ¿Usted cree que se va a aprobar esa ley de extinción de dominio? Yo espero que sí. El PRM... Sinceramente, doctor. El PRM tiene ahora la oportunidad, sobre todo luego del pronunciamiento, el PRM y sus aliados, luego del pronunciamiento que hizo el presidente del Senado, de que esa ley se conozca y se apruebe en ambas cámaras, para que el país, como te digo, cuente con un instrumento que va a ser de mucha utilidad para reducir la impunidad y el robo de los fondos públicos. Doctor. Ahí mismo donde usted está sentado, estuvo la semana pasada el senador Antonio Taveras Guzmán, hablándonos precisamente de la ley de extinción de dominio y de unas firmas, un registro de firmas para lograr 1 millón de firmas a favor de la ley. Ahora, ¿por qué hacer todo esto si es una necesidad? O sea, ¿o es que la población no está bien clara de que es necesaria esa ley? No, yo veo esa iniciativa del senador de la provincia de Santo Domingo como una forma
de airear el tema y de, en cierta forma, presionar a sus compañeros legisladores para que esa ley sea puesta en agenda y sea declarada de manera prioritaria como un proyecto de alto interés para el país, porque la población en sentido general tiene más o menos una idea de qué se trata la ley. Ahora, la clase política y específicamente la oposición tiene una resistencia a aprobarla porque obviamente saben lo que esa ley implica para todo aquel que no pueda justificar la fortuna que tiene luego de haber ejercido una función pública. ¿Usted cree que la justicia en estos momentos es independiente? Independencia total no existe ni existirá nunca. Ahora bien, lo que sí se ha demostrado es que si hay voluntad política se pueden hacer las cosas, porque el presidente de la República designó a una persona como la magistrada Miriam Germán en la Procuraduría General de la República, y a diferencia de los anteriores procuradores, Miriam Germán no es un cuadro ni una dirigente del PRM, ni es una persona que se le conoce militancia política. Es una persona que ha hecho una carrera judicial y que ahora ocupa la más alta posición en el Ministerio Público. Entonces, el hecho de que se hayan podido llevar a la justicia una serie de casos fundamentados en pruebas, implica que la voluntad de hacer las cosas va más allá de que haya una ley, de que haya una constitución, etc. Lo que se necesita en este país es voluntad política para hacer las cosas, y el presidente Abinader dio una muestra de eso al nombrar una persona en ese cargo que tiene una independencia del Poder Ejecutivo. Es cierto. Y que no va a aceptar que, por ejemplo, nadie la llame, ningún funcionario, para decirle lo que tiene que hacer. Pero vamos para 2 años, doctor, en este gobierno y no tenemos el primer preso ya con condena definitiva. No, es que la justicia es un proceso. Eso es un proceso, no es así. Los casos en la justicia se toman su tiempo porque hay una serie de procedimientos que hay que cumplir. Además, los mismos acusados se encargan de incidentar los procesos para que duren lo más posible en lo que llegue el conocimiento del fondo. Yo entiendo que República Dominicana sí debe de cambiar el tema de estos casos que se convierten eternos, ¿verdad? Porque nosotros vemos cómo en otros países las decisiones judiciales se toman mucho más rápido que aquí en República Dominicana. Entonces nunca vamos a poder salir oportunamente de estos temas. Y ahí es precisamente la importancia de la ley de extinción de dominio, porque le quita los bienes a estas personas para poder agilizar todo este tema. Porque mientras tanto, lo que tienen el dinero son los imputados. ¿Usted me entiende? Entonces ellos pueden moverse ahí. Ahora... y pagar buenos abogados. Y claro, pagar buenos abogados. Claro. No sería mucho pedir de que antes de 2 años puedan ya concluirse estos procesos que Bueno, es que el mismo Código de Procedimiento Procesal Penal pauta el tiempo que debe durar un proceso. Lo que pasa es, como te digo, que muchas veces, o en la mayoría de las veces, los imputados incidentan los procesos para ganar tiempo y evitar que se llegue a una conclusión de fondo. Como ejemplo tenemos el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht duró unos 3 años conociéndose, pero ya hay una sentencia de primer grado. Y el mismo caso de Jean Alain, porque esta gente Claro. salen de un accidente para meterse a otro. Entonces, ya hay una sentencia de primer grado del caso de Odebrecht, y ahora vamos al proceso de apelación en la Corte. Entonces, yo entiendo que el que no está familiarizado con asuntos judiciales entiende que el tiempo es mucho, etcétera, pero el proceso penal implica ciertas garantías para el imputado y los jueces tienen que salvaguardar esas garantías y proteger también las de las otras partes del proceso. ¿Usted está de acuerdo que estos casos de la reforma constitucional se discutan a través del CES o allá mismo en el Senado? ¿En el Congreso? En el Congreso, mejor Yo dicho. creo que el escenario natural es el Congreso Nacional.
porque ahí están representadas todas las fuerzas políticas, están representadas todas las provincias y todas las demarcaciones importantes del país, y además una reforma constitucional es un tema que sobre todo involucra a la clase política. Ya otros temas, como temas económicos y eso, pueden ser discutidos en el CES y lograrse un consenso, pero lo que tiene que ver con la reforma constitucional para mí debe ser tratado de manera exclusiva en el Congreso Nacional. Llegamos ya al final, pero un brevísimo, ¿qué usted le recomendaría al presidente Luis Abinader y al Poder Legislativo? ¿En qué sentido? En el sentido de la pronta aprobación o no de esa reforma constitucional. Bueno, vamos a esperar que se presente ya de manera formal y que se pueda lograr un consenso si es posible, porque tú sabes que el hecho de la reforma constitucional implica recaudar o recabar el apoyo de otras fuerzas políticas, porque el PRM por sí solo, con sus aliados, no tiene los votos suficientes para pasarla. Entonces yo espero que haya un diálogo y que haya un consenso y se llegue a la aprobación de esa reforma que para mí es importante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Domingo Rojas Pereira, un abogado, consultor de la República Dominicana, muy activo, ¿verdad? Y gracias por atender nuestra invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, también les decimos que mañana a las 8 de la mañana, estén aquí por 14 TV en un 2x1 Express. Hasta mañana, si Dios quiere.